Ara, buenas, y bienvenidos al Templo del Zorro. Soy Yukari Yakumo, el Youkai de los límites, y hoy seré su anfitriona en el día de hoy. Recuerden que las imágenes, músicas y el fanfic, no los pertenecen, todos a sus respectivos autores. Pero bueno, ya aclarado las cosas, que empiecen el video. Capítulo 32. Exámenes Chunin, Invasión parte 4. Hiruzen podía sentir su cuerpo desgastándose mientras luchaba contra su estudiante prodigio. Orochimaru, a falta de una palabra mejor, siempre había sido considerado un genio. Sin embargo, a pesar de su brillantez, había sido despiadado y aterrador, hasta el punto de que Hiruzen se preocupaba no solo por su salud, sino también por quienes lo rodeaban. Cuando descubrieron que su laboratorio estaba lleno de cadáveres de niños, Hiruzen quiso replegarse sobre sí mismo y desaparecer. Les había fallado tanto a Orochimaru como a sus maestros al proteger a Konoha y a su gente. Las hazañas de Orochimaru marcarían para siempre su corazón y arruinarían cualquier imagen que alguna vez tuvo de su antiguo amado estudiante. Hermosa pero rota, amable pero inquietante, comparable pero dura. Orochimaru lo destrozó, se abrió paso a través de las defensas de Hiruzen y se colocó como una esperanza para el futuro solo para convertirse en su verdugo. Orochimaru, ¿cuánto tiempo hace que no te detienes a pensar en tus acciones? ¿Cuánto tiempo hace que no miras atrás y te preguntas qué pensarían quienes te precedieron? Preguntó Hiruzen con un gruñido al ser lanzado por su alumno, sus sandalias deslizándose sobre las baldosas con silenciosos chillidos. El Sannin hizo una pausa y dirigió una mirada poco impresionada a su maestro. ¿Te refieres a Orama, sensei? ¿O a mis padres? En cualquier caso, pareces olvidar que no me importan mucho las cosas terrenales que mueren, sin importar lo que hayan representado en mi pasado. Eso debería ser obvio considerando mi situación actual. Orochimaru habló con fastidio, como si intentara enseñarle a un niño un concepto simple. Hiruzen se estremeció al mencionar a su mejor amiga, la mujer que le había puesto a Orochimaru en la mira y le había pedido que le enseñara al niño. Sintió un ardor en el estómago al pensar en sus sonrisas y en el amor de su vida, Uzumaki Jin, quien ahora estaba destruyendo a la aldea que tanto apreciaba. Orama era especial, mucho más que cualquier otra persona que haya conocido, pero ni siquiera ella pudo romper el ciclo, sensei. Lo intentó, pero al final, no tuvo más éxito que la última vez y murió tras encomendarle a Jin una tarea imposible. Orochimaru continuó con una mirada solemne. Hizo una pausa en su ataque a Hiruzen para reflexionar, para recordar momentos en los que no había sentido que el mundo se desmoronaba. Él levantó la vista y se encontró con la mirada escalofriante de Hiruzen. Me parece infinitamente despreciable que el pueblo que ella cuidaba la echara sin pensarlo, que no le permitieran regresar definitivamente a pesar del poder que tenían. Fue acusado de veneno. Sarutobi Jin aló profundamente ante la acusación, comprendiendo lo que Orochimaru quería decir mejor que probablemente el propio hombre. Había cometido muchos errores como Hokage, pero no haberle dado la bienvenida a Orama a la aldea no había sido uno de ellos. Nunca fue él quien tomó esa decisión, sino ella. Hiruzen dudaba que el conocimiento cambiara tanto la opinión de Orochimaru. Hizo una mueca y se preparó para el ataque. Sabía que tenía muy pocas oportunidades de atacar a su estudiante y que esta batalla podría ser la última. No se rendiría sin luchar. Orochimaru se dobló y se lanzó hacia él con una sonrisa amenazante. Un destello, una mancha plateada que cortó el aire. Naru se agachó y desenvainó su katana en un arco veloz. La hoja chocó con el filo de la espada extendida de Orochimaru. Los ojos del Sannin serpiente se abrieron una fracción ante la aparición no solo del Jinchuriki, sino también de los tres guardias que pronto descendieron sobre él. Naru se puso en cuclillas y observó al peligroso Nin, mientras este esquivaba los golpes de sus hermanos y aterrizaba a varios metros de distancia. Sus ojos observaron la barrera que los rodeaba para asegurarse de que seguía en pie, con la confusión reflejada en su rostro. Los tres guardias saltaron hacia atrás y aterrizaron junto a Naru, quedando como escudos frente a su Hokage. El Sandaime dejó escapar un profundo suspiro ante su aparición, la tensión en sus hombros disminuyó una fracción. Jiraiya,
preguntó el hombre, recibiendo una respuesta de su nieta. Tratando con Jin. Lo mismo con Kakashi-sensei, dijo bruscamente y señaló con la cabeza hacia ellos, fuera de la barrera. Hiruzen asintió y se colocó en posición mientras los cuatro enfrentaban a Orochimaru. El Sannin los observaba con una mirada seria, más bien furiosa. ¿Cómo lograron atravesar la barrera de las cuatro llamas? Les siseó el Sannin. Naru inclinó la cabeza y levantó su espada directamente contra su oponente y sus palabras. ¿qué dijiste? La chica respondió de forma similar a su sensei. Si los hombres a su alrededor no hubieran tomado en serio enfrentarse a Orochimaru, todos gemirían de exasperación ante la burla descarada de la chica hacia un Sannin. Estaba siendo demasiado atrevida y se estaba poniendo en mayor peligro. Mocosa Orochimaru le siseó con rabia en sus ojos, sus labios se curvaron en una mueca mientras se lanzaba hacia adelante con la intención de destripar al Jinchuriki. Mientras lo hacía, Naru se movió y realizó una serie de sellos con una sola mano. Estilo de agua, trompeta de agua. La niña gritó el jutsu que Kakashi le había enseñado durante el mes de vacaciones. Raidou lo siguió y lanzó un rayo desde el aire para impactar la trompeta mientras se dirigía hacia el Sannin. Este se detuvo y levantó un muro de barro para bloquear el ataque, disparando desde un lado mientras hacía señales con las manos. El fuego brotó de su boca y Genma se lanzó con un jutsu de viento controlado que invirtió las corrientes y dejó el jutsu en un punto muerto. Iwasi se unió y agrietó la tierra bajo las piernas de Orochimaru mientras Sarutobi disparaba a su estudiante con kunai y shurikens que fluían con él. Naru se engendró en múltiples clones y todos cayeron bajo la sombra del Sandaime. Otro rápido pulso de chakra hizo que los shuriken y kunai se duplicaran, extendiendo el cable ninja con varias de sus propias armas mientras ejecutaba el combo que había usado por primera vez contra Eisei Shisui en su combate. Las etiquetas pulsaron y se activaron alrededor del Sannin mientras Hiruzen lo atacaba con Taijutsu. Los Sannin gruñeron y contraatacaron con la misma fuerza, sus movimientos eran demasiado avanzados para que Naru pudiera observarlos correctamente. Una fuerte ráfaga de serpientes los envió a ambos hacia atrás. Naru aterrizó con sus clones junto a Raidou e Iwasi mientras Genma y el Sandaime permanecieron juntos. Jutsu de invocación. Gritó Orochimaru antes de que Naru se encontrara repentinamente frente a varias serpientes más grandes de lo normal. Dos la persiguieron y otras dos se dirigieron hacia Raidou e Iwasi. Genma se tensó junto al Hokage e invocó una gran ola de fuego para acabar con las serpientes más pequeñas que se acumulaban en la azotea. Hiruzen sacó más shuriken de su bolsa mientras Orochimaru corría hacia adelante. El anciano Hokage se lanzó mediante señales con las manos y duplicó sus armas una vez más, justo a tiempo para el segundo ataque de Orochimaru. Jutsu de invocación, Edo Tensei. El horror se apoderó de las profundidades del Sandaime, sus ojos se abrieron cuando tres ataúdes comenzaron a levantarse. No puedo permitir que suba el tercero. El Hokage pensó mientras su shuriken se incrustaba en los dos ataúdes ya resucitados. Sus dedos formaron un símbolo y concentró su chakra en el último ataúd que intentaba cobrar vida. Naru gruñó y atacó a una de las invocaciones de Orochimaru, levantando la tierra de la misma manera que lo había hecho en su combate para empalar a la segunda. Ambos desaparecieron en nubes de humo. El que estaba frente a Iwasi y Raidou desapareció de la misma manera. Sus ojos se adaptaron y levantó la vista a tiempo para escuchar y presenciar el siguiente ataque de Orochimaru. Su sangre se heló al ver los tres ataúdes elevarse, dolor y horror en su pecho cuando sus habilidades sensoriales, inestables como aún estaban, reconocieron el chakra dentro de uno de ellos. El chakra de Tobirama fue un faro para ella tras ahondar en sus estudios y posesiones. Podía reconocer su chakra incluso después de que él se hubiera ido, tras visitar su hogar. Algunas cosas se grababan en ti de forma imborrable. Su espada aún conservaba rastros de su chakra y la dejó con la certeza de su formidable presencia. Ella activó el Shuinshin sin recordarlo, aterrizando al lado del Hokage con sus espadas apuntando a defenderse. Delante de ellos, Orochimaru sonrió con sorna desde detrás de los dos ataúdes que se habían alzado.
El tercero se refugió en el techo, dejándolo suspirando y ofreciéndoles una sonrisa condescendiente. El tercero falló en fin. El corazón de Naru se alojó en su garganta y ella luchó por respirar mientras los ataúdes se abrían. Dentro había dos figuras de su herencia, dos hombres que albergaban su pasado. Los Hokage Nidaime y Shodaime, hombres respetables que crearon los cimientos de nuestra aldea, continuó Orochimaru, con una sonrisa no solo presumida sino también orgullosa. Los dos Kage dieron un paso adelante, sus ojos vidriosos recorrieron los alrededores mientras asimilaban todo. Hiruzen. El primero habló antes de que nadie más pudiera comentar. La sangre de Naru se calentó y dejó escapar un gruñido salvaje de rabia. «Tú, bastardo de hombre», gritó, dando un paso al frente con las manos temblorosas. La espada que sostenía en su mano derecha silbó suavemente, pero no logró calmarla. Estaba tan furiosa que ni siquiera la oleada de calma que emanaba del chakra azul contra su estómago logró calmar su ira. Él también había intentado invocar a su padre. El muy cabrón quería deshonrar a todos los Kage de un solo golpe. Orochimaru dio un paso adelante mientras los ataúdes caían a ambos lados. Se paró justo detrás de los maestros de Hiruzen. ¿De verdad, niña? ¿Debes ceder ante palabras tan vulgares y exhibiciones tan temerarias?, preguntó con tono burlón. Parecía bastante divertido por sus emociones. Naru apretó los dientes y dio un paso adelante nuevamente. Una mano presionó su espalda, la forma firme pero frágil de su Hokage le impidió actuar estúpidamente por tercera vez ese día. El hombre permaneció en silencio, y cuando Naru miró hacia atrás se dio cuenta de cómo estaba luchando consigo mismo por la apariencia de sus maestros. «Hermano, ¿qué hacemos aquí?» Creía que ambos estábamos muertos. Tobirama habló con los ojos entrecerrados. Evaluó la situación con una mirada aguda que catalogó con precisión lo que estaba sucediendo. Tenía un mal presentimiento sobre esta terrible experiencia. Naru volvió a mirar a los dos Kage, entrecerrando los ojos al ver al Shodaime para no tener que mirar la réplica casi idéntica que estaba a su lado. Ya le costaba bastante mirar las imágenes en las paredes de Hiruzen tras descubrir su ascendencia. «Parece que hemos regresado con mi jutsu», habló Tobirama, atrayendo a un Naru reacio a enfrentarse a él. Sus ojos se encontraron y la mirada del hombre se desvió hacia la espada expuesta, los tonos granates de su luz se iluminaron con reconocimiento. «¿Cómo manejas esa espada?», la interrogó duramente. Hiruzen apretó su agarre en su hombro mientras Orochimaru se reía. «Oh sí, olvidé que ninguno de ustedes lo sabría, señor». Primero aún menos Orochimaru se rió entre dientes mientras se regocijaba por la creciente confusión entre los grupos separados. «Verán, este niño, el Kyuubi Jinchuriki de Konoha, resulta ser pariente suyo. De hecho, el único nieto de la querida Sensei», les informó Orochimaru. Tobirama se puso rígido y volvió a mirar fijamente el rostro de Naru. Naru recuperó su postura e intentó controlar sus emociones mientras Orochimaru intentaba librar una guerra psicológica. Era un maestro en ello, hurgando en la historia que ella apenas conocía y confundiendo a sus dos invocaciones. «Sensei». «Tobirama, ¿de qué está hablando?». Hashirama habló mientras se giraba hacia su hermano. El Nidaime estaba procesando todo más rápido de lo normal, su mente trabajaba horas extras para juntar las cosas. La chica debía tener parentesco con él o ser amiga de sus parientes para empuñar su espada. Su apariencia podría estar relacionada con el gen recesivo de albinismo en su linaje, aunque sus ojos tenían rastros del violeta de los Uzumaki. Su estructura facial recordaba a la suya, a la vez que conservaba la suavidad de la de Michiki. Su postura parecía una versión en maya de la de Mito, Sensei y partes de la de Kagami, si la disposición de sus extremidades era suficiente indicio. Dedujo que esta muchacha era en efecto un pariente cercano de él. «Qué apropiado es que perezcas a manos de aquellos a quienes llamas tu sensei, a manos de los parientes de Naru», le dijo Orochimaru a su propio sensei, atrayendo una mirada fulminante del anciano. «Raidou, Iwashi, Genma, preparen la formación Z», gritó Naru de repente, reprimiendo sus emociones.
Apartó esos pensamientos a un rincón remoto de su mente, por el momento, esperando poder reflexionar sobre ellos. Tenía que concentrarse y tomar esto en serio, porque un paso en falso significaría su muerte y la de alguien cercano. Los tres encajaron en su lugar. Naru agarró a un sorprendido Hiruzen y se alejó. Orochimaru lo fulminó con la mirada y levantó la mano. Al hacerlo, un kunai surgió tras él, lanzándose hacia adelante en una oleada. El kunai se filtró en los cuerpos de dos Hokage conmocionados, arrebatándoles la luz de los ojos y la voluntad. Raidou sacó 3 dragones de tierra del muro de barro que Orochimaru había construido antes frente al grupo de Konoha. Sus bocas se abrieron en una postura imponente para disparar pequeñas bolas de tierra a Orochimaru y sus marionetas. Iwasi y Genma ayudaron en la embestida, prendiendo fuego a los dragones y, por lo tanto, a sus perdigones. Naru cerró la retaguardia con balas de viento bien colocadas. Hiruzen salió de su aturdimiento cuando el jutsu lo impactó. Una pared de agua se elevó sin decir palabra, mientras el Nidaime levantaba sus manos en una sola señal. Después del jutsu, los dos shinobi de la leyenda se lanzaron hacia adelante. Tobirama subió a la cima del tejado, mientras Hashirama optó por el enfoque directo. Formación y... ordenó Naru. Bien, Raidou. Genma gritó mientras corría hacia adelante con su compañero. Iwasi se separó de Naru y ambos se lanzaron frente al segundo Hokage, mientras sus compañeros tomaban al primero. Hiruzen se unió rápidamente a Genma y Raidou mientras Genma usaba a Raidou como trampolín para elevarse en el aire y enviar una descarga de armas envenenadas a Hashirama. Raidou apoyó las armas con su jutsu, siguiéndolos antes de activar varios genjutsu. Hiruzen se ubicó detrás de las armas y se preparó para enfrentarse a su primer sensei en taijutsu. A un lado, Naru envainó su espada y se esforzó por resistir los golpes del segundo Hokage. Se esforzó por bloquear cada uno, liberando inmediatamente sus pesos y las restricciones de chakra para seguirle el ritmo al estimado shinobi. Se esforzaba tanto que sus anillos ardían al intentar seguirle el ritmo. El hombre era un monstruo. Era demasiado fuerte. La aterrorizaba. Este era el poder del segundo Hokage, el hombre que se suponía era su bisabuelo. Iwasi se abrió paso y bloqueó varios golpes para ella mientras ambos se enfrentaban al Hokage, luchando por resistir la forma perfecta del hombre. Naru se movió y rodó hacia un lado para que Iwasi pudiera golpear con sus puños mejorados. Su cuerpo se disolvió en la tierra al impactar y destrozarlo. El chakra vibraba bajo la superficie y Naru invocó chakra de la tierra para licuar el suelo bajo su ancestro. Iwasi tomó nota y apareció detrás de su oponente, con una patada circular dirigida a la espalda del Hokage. Tobirama bloqueó el golpe y resbaló sobre las baldosas. Naru entrecerró la mirada y continuó presionando al hombre antes de que pudiera recuperarse. Naru se dio la vuelta rápidamente y buscó en su bolsa sellada 3 etiquetas con bordes triangulares. Se las llevó a los labios y respiró en la superficie antes de estrellar una contra el suelo. Sus 2 clones de antes aparecieron junto a ella, cada uno tomando una etiqueta antes de desaparecer en un rápido shunshin. Naru se levantó y realizó señales con las manos mientras canalizaba chakra hacia la etiqueta a sus pies. Iwasi retrocedió cuando los clones también dejaron caer sus etiquetas. Jutsu de sellado de sombras. Gritó Naru, moviendo las piernas al ver a 3 más de ella formando una formación alrededor de Tobirama. El Nidaime se tensó y parecía listo para abalanzarse sobre ella cuando las etiquetas copiadas y originales se iluminaron al unísono. Liberación campo relámpago. Terminó Naru, y ella rezó con la esperanza de que bastara para contenerlo al menos unos minutos. Las etiquetas cobraron vida y peligrosos rayos eléctricos atravesaron el espacio indicado, impactando contra la figura del centro. Iwasi se dejó caer a su lado mientras ella practicaba más señas. Sus dedos brillaron junto a los de ella e invocó fuego para fusionarse con el relámpago. Estilo fuego, jutsu corriente de fuego. Gritó. Naru lo siguió con un jutsu de viento mejorado. Estilo de viento, tifón de viento. El jutsu se mezcló de forma explosiva.
Solo la rápida reacción de Iwasi lo sacó de la línea de fuego. Sus pies aterrizaron a varios metros de la creciente columna de energía. Las etiquetas comenzaron a arder a medida que el relámpago se hacía más fuerte y se fundía con el remolino de fuego. Ambos permanecieron tensos y listos para el siguiente ataque, temerosos de su poderoso oponente y del daño que pudiera causar. Justo cuando estaban a punto de separarse e intentar reunirse con sus camaradas, el infierno empezó a implosionar, y un gran remolino de agua surgió de su interior. Naru maldijo que Tobirama fuera conocido por su afinidad con el agua. Estilo agua, explosión de onda de choque de agua. El grito surgió del interior de la llamarada, mientras los relámpagos recorrían la superficie del enorme tifón que se formaba en su interior. La imponente figura de Tobirama se hizo visible, mientras el agua a su alrededor se extendía hacia Iwasi y Naru. Los dos aplaudieron y golpearon con las manos el techo de tejas al mismo tiempo. Estilo tierra, muro de lodo. Gritaron al unísono, mientras su chakra empujaba hacia adelante una barrera enorme e imponente, tan alta como la mayoría de los edificios de 2 pisos. El agua se estrelló contra la barrera y se oyeron crujidos cuando los dos shinobi salieron disparados hacia atrás, alejándose de la gran ola. Aterrizaron juntos en el borde del tejado. Naru agarró varias etiquetas antes de entregárselas a Iwasi. Delante de ellos, el jutsu de Tobirama dominó la muralla y la derrumbó. El agua se derramó por el techo y arrasó la aldea y la arena en un gran torrente. Tobirama se encontraba al otro lado del tejado, con el cuerpo quemado y cubierto de chispas de relámpagos que emanaban del agua que lo rodeaba. Movió la muñeca y el relámpago se deslizó por su brazo, formando una afilada hoja antes de convertirse en un arma imponente. ¡Mierda! Iwasi maldijo en voz baja. Naru tuvo que darle la razón. Bueno, ahí va, le dijo Naru a su hermano, agarrando las etiquetas que había sacado y envolviendo varios kunais ya etiquetados. Estaba segura de que la prohibición de Genma sobre las etiquetas podría ser anulada en estas circunstancias tan extremas. Llévalo al aire o aléjalo del techo. No estoy seguro de cómo reaccionarán juntos, ya que solo he visto 2 a la vez, le informó Naru a Iwasi, obteniendo un brusco asentimiento del hombre. Bien, comentó antes de que ambos se lanzaran nuevamente tras su objetivo. Al otro lado del tejado, Genma maldijo mientras se retorcía bajo un golpe en la cara, cayendo hacia atrás con una voltereta, mientras Raidou lo empujaba para golpear a Ashirama en el pecho. Hiruzen lo siguió y atacó al Shodaime con un golpe que lo envió volando por el tejado. Genma sacó rápidamente los kunai que había robado de la armería de Naru antes de la invasión, canalizó chakras hacia las placas personalizadas y las arrojó hacia adelante. También arrojó con cuidado su senbon envenenado y varios trozos de alambre ninja por si acaso. Raidou pareció entender a dónde quería llegar con su ataque y asintió antes de hacer señales con las manos para un jutsu de rayo particularmente desagradable. Hiruzen se dejó caer junto a Genma y le lanzó una mirada cuidadosa al concentrado nin. Necesitaremos una barrera fuerte, pronto. Genma espetó rápidamente mientras Ashirama se levantaba y se preparaba para atacar. Un rayo brotó de las yemas de los dedos de Raidou y se disparó hacia el cable ninja, iluminándolo con brillantes chispas azules. Llamadas a la vida por el zumbido del chakra, las etiquetas adheridas al kunai de Genma se activaron. El kunai pasó volando junto a Ashirama, y las marcas se quemaron rápidamente. Genma tiró con los dedos, usando una técnica que Naru le había enseñado durante su entrenamiento con el heredero Nara. Se formaron hilos de chakra que atrajeron los 2 kunai que había lanzado, formando un círculo alrededor del Shodaime. Ashirama se vio envuelto en una gran explosión cuando las etiquetas se quemaron y los rayos se unieron, fusionándose con los sellos de chakra compuestos que Naru había creado para situaciones como estas. Hiruzen destelló mediante señales con las manos y formó una barrera justo cuando Raidou aterrizaba a sus pies. El sonido fue casi ensordecedor, una explosión sónica que terminó con el roce del chakra contra las baldosas y la implosión del rayo que Raidou había usado para mezclarlo con el chakra compuesto. Genma tuvo que admitir que los 3 días que Naru pasó recuperando el chakra que había inyectado en los sellos valieron la pena.
Se quedaron detrás de la barrera mientras la explosión comenzaba a extinguirse. En ese momento una onda expansiva los invadió. Genma se giró bruscamente para presenciar cómo Naru activaba el jutsu de combinación de sellos del campo relámpago que ella y su amiga Uchi habían creado. El despliegue era bastante extravagante y recordaba al jutsu que Kusina había preferido. Hiruzen lo agarró del brazo de repente y ambos se lanzaron a un lado para esquivar un árbol que crecía a sus pies. Hashirama aterrizó segundos después. Su cuerpo estaba destrozado y lanzaba chispas a cada rato. Su torso estaba destrozado, pero aún así se mantenía en pie. A su alrededor, de repente, se formaron en el aire papeles hechos de ceniza que taparon las heridas, dejando tras de sí una figura sin costuras. «Eso no está bien», dijo Raidou con un dejo de disgusto en su tono. Lo secundó. Genma continuó, preparándose para el siguiente ataque del Shodaime. Esto era completamente injusto y Genma ansiaba montar la cabeza de Orochimaru en la pica por el problema que había causado. Si es que sobrevivió, eso fue. El agua se deslizó repentinamente por el tejado y los obligó a todos a subir a un terreno más alto. En este caso, a la barrera que Hiruzen había creado. El agua se deslizó por los laterales del tejado, desviándose sobre otra barrera ligeramente más grande formada por Naru y Washi. Ambos quedaron apoyados contra el borde del tejado, cerca de la imponente barrera púrpura que había quemado todo lo que entraba en contacto con ella. Tobirama permaneció de pie frente a los dos en un estado de cansancio, aunque Genma sabía que no duraría. Era extraño que la habilidad de curación pareciera no ser tan rápida como la de Hashirama, a pesar del daño generalizado infligido por Naru y Washi. Los ojos de Genma se abrieron de par en par cuando reconoció el kunai al que Naru acababa de agregar más malditas etiquetas explosivas. «Genma», gritó Raidou, arrastrando a Genma a su batalla justo a tiempo para amortiguar un golpe en su costado. Jadeó y cayó al suelo, estrellándose contra el tejado con un estruendo resonante. Raidou logró un puñetazo potenciado con chakra en el estómago del Shodaime antes de caer para asegurarse de que Genma estuviera bien. Hiruzen tomó el control una vez más, estilo madera. Se escuchó un grito desde arriba, pero las palabras fueron ahogadas por otra explosión más arriba en el aire. La barrera violeta parpadeó cuando la explosión se estrelló contra su parte superior y el humo se elevó mientras el cuerpo de Tobirama era destrozado por una explosión masiva de sellos explosivos personalizados de Naru. «Me alegra mucho que le hayas limitado el uso de esas cosas», le susurró Raidou a su compañero mientras lo sacaba del cráter y lo apoyaba en su hombro. Las explosiones eran demasiado fuertes para usarse en sellos. Los remolinos se expandían antes de volver al sello, absorbiendo todo el aire y el chakra que los rodeaba antes de explotar multiplicado por 10. Los diseños de Naru eran aterradores en combate. Sus obras, cuidadosamente elaboradas, infundían miedo incluso en aquellos a quienes apreciaba por sus capacidades. Genma estaba completamente feliz de estar de su lado. También hizo que fuera mucho más obvio por qué Usushio había sido destruido de la forma en que lo fue. Las baldosas explotaron a su alrededor y brotaron ramas. Raidou maldijo y se lanzó, intentando evitar ser atrapado incluso cuando las raíces se enredaron en sus extremidades. «Mierda». Naru dejó escapar un grito silencioso de dolor al estrellarse contra el suelo, con los ojos abiertos y asustada. Tras su explosiva exhibición, pensó que no habría problema en ir tras Raidou y Genma, pero se distrajo y acabó pagando las consecuencias. Tobirama, reformándose ante sus ojos a través de tiras de papel ceniza, la tomó por sorpresa y la tiró al suelo. Su mano la agarró por el cuello y ella se ahogó al cortarle el flujo de aire. La llamada de Iwashi resonó en su mente mientras su mano derecha se alzaba para evitar que los dedos que la rodeaban la asfixiaran. Los ojos de Tobirama estaban hundidos y carecían de la luz analítica anterior, bloqueados por el sello retorcido del Sannin serpiente.
Sintió que el miedo la invadía mientras jadeaba e intentaba respirar, solo para sentir que el pecho le ardía en represalia. Manchas negras salpicaban su visión mientras miraba a Tobirama, intentando encontrar una manera, cualquiera, de salir de la situación. Su mano izquierda se aferraba al suelo, con la muñeca torcida, sin duda, y la sangre manaba del lugar donde la fuerza de Tobirama había clavado su palma en las baldosas y la había cortado. Canalizó chakra, esperando que esta vez su voluntad fuera suficiente para que un jutsu funcionara sin los sellos manuales ni las palabras adecuadas, sin el entrenamiento adecuado. Si bien había logrado realizar el jutsu multitud de veces durante su entrenamiento, nunca lo había intentado bajo tanta presión. Al introducir más chakra del necesario con la ciega esperanza de que funcionara, Naru obligó al jutsu de invocación a funcionar. Apareció humo y, un instante después, la mano de Tobirama se separó de su cuello, su cuerpo se lanzó a través del campo. Naru se giró de lado, tosiendo con fuerza mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Se frotó la garganta dolorida con la mano derecha mientras luchaba por ver o respirar correctamente. Su cuerpo ardía y la cabeza le latía con una sensación de confusión. A pesar de eso, estaba viva. Había logrado invocar sin señales ni palabras, simplemente con pura voluntad. La cabeza le daba vueltas por la falta de oxígeno, incluso mientras este fluía a través de sus pulmones y las reservas de chakra cada vez más escasas. Concentró más chakra del Kyuubi, intentando no hacer una mueca cuando la neblina roja titiló sobre su piel antes de desvanecerse al fundirse con ella. Estaba en una situación peligrosa. Su mirada se desvió hacia arriba y se fijó en la imponente figura de un sapo familiar. No era uno de los sapos jefes, no desperdiciaría chakra en eso, ni era uno de los hijos del jefe principal. En cambio, había invocado a uno de los seres favoritos de Jiraiya. El sapo era azul y amarillo, un poco más pequeño que la mayoría. Le había disparado una bala de aceite a Tobirama y lo había derribado cerca de la batalla de Hiruzen. Naru miró a su alrededor en busca de Iwashi, sus ojos se posaron en el hombre que estaba bajo el fuego del clon de Tobirama. Gracias, le ofreció el sapo con voz ronca. El sapo asintió. No necesitas agradecerme, Naruhime. Naru intentó que el título no la afectara, aunque ya les había pedido a varios sapos que no se refirieran a ella así. Eran un grupo respetuoso, incluso Gamabuta, a pesar de su antipatía por Jiraiya. Naru se levantó con cuidado, y el sapo retrocedió para sujetarla con su cuerpo. Ella sintió agradecida y se preparó para luchar mientras el cuerpo reformado de Tobirama se ponía de pie. De repente, el techo donde se encontraba se sacudió y Naru observó con sorpresa cómo se formaba la liberación de madera de Hashirama. Vio cómo Genma y Raido eran engullidos por las ramas crecientes. Un grito se apagó en su garganta mientras se giraba bruscamente hacia Tobirama. La ira aún se agitaba en sus venas, solo para ser dejada de lado cuando agarró su espada y se preparó para atacar a Tobirama de frente. Por favor, ve a ayudar a Iwashini. Está luchando contra el clon de este hombre. Yo me encargo de aquí, ordenó Naru al sapo, ganándose un asentimiento antes de que el anfibio saltara hacia su hermano. Soltó un suspiro con calma y se enderezó mientras ajustaba el agarre de su espada. Al recuperar la respiración, sacó la espada de Michiki y se colocó en posición. Tobirama se detuvo y adoptó su postura. Ella se lanzó hacia adelante y atacó con rapidez, pero el shinobi bloqueó su golpe con la mano desnuda. Naru se obligó a sí misma a lanzar una embestida implacable. Sus espadas se entrelazaron y se movió lo mejor que pudo para sortear la defensa de Tobirama mientras analizaba sus reacciones. Solo necesitaba contenerlo lo suficiente para que Iwashi se uniera a ella. Luego irían tras Raido y Genma. Ella podía lograrlo. Su espada golpeó los brazales del antebrazo de Tobirama, con un sonido metálico que resonó a su alrededor al ver una abertura y apuñalar al Nidaime a través de su armadura. Su mano soltó la espada el tiempo suficiente para formar señales con las manos, y el viento se deslizó por el wakizashi antes de expandirse y cortar limpiamente el torso de Tobirama. Naru retrocedió, arrastrando las espadas al aterrizar a varios metros de distancia.
2 clones de sombra aparecieron a su lado con sus espadas antes de que todos comenzaran la danza de la hoja. El cuerpo de Tobirama fue partido en 2 a la altura de la cintura, su disparo equilibrado y su cuerpo cayeron debido a la conexión rota. Los siguientes golpes de Naru fueron dados sin pensar demasiado en la difícil situación del hombre. Cada golpe cortaba sus extremidades y convertía su cuerpo falso en tiras. Retrocedió rápidamente y observó a su oponente. Estaba a punto de dirigirse hacia Iwase cuando oyó un grito, y su mirada se giró bruscamente para ver a Hiruzen atrapado en lo alto del bosque retorcido de Hashirama. A raíz del bosque, la barrera que rodeaba a los shinobi se tambaleó aún más y comenzó a declinar. Naru intentó no gritar, aunque era casi imposible porque Hashirama estaba demasiado cerca de su abuelo para que él estuviera a salvo. Su figura desapareció, sus pies patearon mientras canalizaba suficiente chakra hacia sus extremidades para enviar a su Shunshin al frenesí. Tenía que moverse rápido y aunque sus piernas palpitaban con un dolor abrasador, aunque su cabeza latía con fuerza y Naru sentía como si estuviera nadando en un campo de sangre, se esforzó. La capa roja cobró vida debajo de ella, pero ella no le prestó atención. Más rápido que nunca antes, Naru se estrelló contra la imponente figura de Senju Hashirama. Gruñó al perder la vista, antes de estallar en una neblina blanca. Alargó la mano para clavar su espada en el tronco de un árbol mientras Hashirama volaba hacia un lado. Oyó un grito de indignación cuando su brazo se sacudió y un pequeño grito salió de sus labios. Su cuerpo se tambaleó antes de calmarse, su brazo casi se desprendió de su articulación. Su muñeca torcida le dolía en señal de protesta y apenas logró subirse a la gran rama que acababa de apuñalar. Hiruzen la miró en estado de shock mientras ella tiraba de la rama que lo mantenía cautivo. «Aléjate de mi, Jiji», siseó Naru, con las pupilas entrecerrándose al gruñir. La neblina roja latía a su alrededor con más intensidad. Su chakra se desató, con una fuerza imponente que lo abrumaba incluso cuando Hashirama se levantó y su hermano se unió a él. A un lado, Naru se dio cuenta de que Iwase estaba arrodillado junto a su invocación, con la mirada fija en ella. La mirada de Orochimaru también estaba fija en ella con fastidio, mostrando su disgusto. «Eres una mocosa estúpida», le gritó el hombre. Ella aprieta los dientes y se tensa cuando escucha a Hiruzen esforzarse por romper sus ataduras detrás de ella. Orochimaru extendió el brazo en un gesto dramático y gritó a sus marionetas: «Agárrenla y arrastrenla aquí abajo ahora mismo». El Hokage lanzó las ramas hacia arriba sin decir palabra. Fue aterrador cómo desaparecieron sin dejar rastro. Naru se mordió el labio y se giró hacia su abuelo. El hombre la miró con preocupación y miedo. «Naru, lárgate. No tienes por qué dejar que te atrapen, así que vete». Intentó alejarla, pero solo consiguió que su nieta le fulminara con la mirada. «Con todo respeto, Hokage-sama, quienes abandonan a sus camaradas son peores que la basura», le gruñó mientras su capa se afirmaba. Una cola comenzó a formarse tras su figura mientras su cabello se soltaba y se movían alrededor de su cabeza en púas difusas. El hombre abrió mucho los ojos y Naru los cerró, uniendo las manos en un simple sello. Se concentró e hizo una mueca al sentir el chakra fluyendo por su muñeca dañada. Casi gritó cuando las firmas de duelo le quemaron la extremidad. Tobirama y Hashirama aparecieron sobre ellos con sus espadas en alto. Iban a arrastrarla hasta Orochimaru por la fuerza. «No puedo hacerlo así», susurró, concentrando las dos naturalezas en palmas distintas. El chakra fluía con más facilidad y no le imponía tanta tensión, lo que le permitía ignorar el dolor con mayor facilidad que antes. Naru intentó hablar Hiruzen, pero se interrumpió cuando el Uzumaki exhaló de manera constante. Tobirama y Hashirama estaban casi sobre ellos, sus cuerpos fortalecidos y preparados para derrotar a los Uzumaki para siempre. Los ojos de Naru se abrieron de golpe, sus orbes eran de color granate con pupilas entrecerradas. El chakra se abrió paso a través de sus palmas, chocando y mezclándose con su voluntad. «Liberación de madera», gritó, aturdiendo a todos los presentes mientras levantaba la palma de la mano.
Nidaime y Shodaime saltaron detrás de ella. El grito de Orochimaru llegó a sus oídos cuando Naru golpeó su mano contra la rama que sostenía a Hiruzen, jutsu del árbol viviente. La rama liberó al Sandaime Hokage, y sus copias salieron disparadas tras ellos hacia Shirama y Tobirama. El ataque derribó a la Hokage, dejando a Naru jadeando y cayendo de rodillas. El sudor le resbalaba por la frente y controló su respiración para superar la cantidad de chakra que acababa de usar. Jadeó en busca de aire mientras sus pulmones se contraían. El Kyuubi estaba siempre presente en su cabeza y su influencia crecía sin parar. Todo el entrenamiento durante el mes le había ayudado mucho con su habilidad secreta, con la técnica que solo había logrado gracias a la adoración de Shisui hacia ella. Hiruzen se dejó caer junto a ella y la miró con asombro antes de enderezarse y golpear con la mano la rama que se alzaba bajo ellos. Hashirama había cortado el control de Naru sobre sus ramas y Tobirama estaba de pie junto a él más abajo. Orochimaru la observaba con fastidio y consideración. ¿Tienes su habilidad? ¿Cómo?, se preguntó el hombre en voz alta mientras miraba a Naru y a las ramas. Junto a Naru, dos pies peludos aparecieron entre una nube de humo, dejándola con pocas dudas sobre quién era. Naru se giró de lado, con la respiración aún entrecortada mientras descansaba en la rama que tenía detrás. Su mirada se posó en la figura que estaba junto a su abuelo, y un alivio la recorrió por la espalda. Enma-sama, susurró Naru, tosiendo levemente mientras su garganta dolorida se abría paso entre sus palabras. El rey mono la miró con la cabeza inclinada, deteniéndose en sus extremidades temblorosas para asegurarse de que no se desmayara antes de volver a mirar a Orochimaru con desprecio. Tú, gruñó en voz baja, con disgusto y odio en su tono. Naru cerró los ojos y respiró hondo con cuidado antes de soltarlo lentamente. Se apoyó en la rama que tenía debajo y luchó por ponerse de pie. Le dolían las piernas y contuvo un grito al desplomarse contra la rama. Era el peor lugar, para ser sincera. Hiruzen la miró con preocupación mientras llamaba a su invocador. Enma, bastón adamantino. Es hora de terminar con esto. El rey asintió bruscamente y en un estallido de luz se transformó de su forma de mono humano a la de un gran bastón negro. Naru observó con asombro cómo Hiruzen agarraba el bastón con familiaridad, adaptándose automáticamente a él. El Sandaime observó a los Hokage Nidaime y Shodaime, así como a su estudiante, con los hombros erguidos, preparándose para atacar. Se te ha permitido causar estragos durante demasiado tiempo, Orochimaru. El dios Shinobi se dirigió hacia su estudiante como un borrón, con el bastón en la mano y la mente fija en un único resultado: la cabeza de Orochimaru en una bandeja. Naru observó cómo Hiruzen se abalanzaba sobre su estudiante. Los cuerpos reanimados de su sensei los miraban fijamente antes de aterrizar firmemente sobre él. Ella se relajó un poco, sus extremidades seguían temblando mientras su respiración se negaba a estabilizarse. Hiruzen le había dado suficiente tiempo para ir a buscar a Raido y Genma al menos antes de que la extrañaran, por lo que tendría que hacer eso. Se deslizó por la rama grande y aterrizó varios metros más abajo. Luego puso a prueba su chakra en los pies, casi resbalándose 2 veces e incluso acumulando demasiado chakra una vez, lo que la hizo caer, y sus reflejos fueron lo único que la salvó de lastimarse. Para la quinta caída, Hiruzen había golpeado a Orochimaru en la cara, estrellándolo contra la imponente barrera de tierra que había usado para protegerse. Naru notó que Shodaime y Nidaime se abalanzaban sobre su estudiante. Apretó los dientes mientras luchaba por no gruñir por la terrible experiencia. 2 golpes más, uno de ellos impactó, y Hiruzen cayó. El hombre era viejo, demasiado viejo para enfrentarse a todos a la vez, con o sin bastón de adamantino. Orochimaru le quitó el bastón de una patada mientras caminaba hacia el Hokage. Se quedó de pie sobre él con una sonrisa burlona, listo para burlarse del shinobi caído por sus fracasos. Cualquiera que fuera lo que provocó que sus enemigos monologaran estúpidamente durante preciosos minutos que la ayudaron a atacarlo, Naru quería que continuara.
Ella agarró varios shuriken y los envió hacia Shodaime y Nidaime, mostrando repetidamente las señales manuales que Sasuke le había enseñado durante el entrenamiento hasta que las tuvo y el flujo de chakra necesario memorizados. Estilo fuego, jutsu de fuego fénix. Gritó, tomando aire antes de soltar un torrente de pequeñas llamas que envolvieron el shuriken. El jutsu no era tan poderoso como el de Sasuke. Su habilidad con el jutsu de fuego era prácticamente nula comparada con la destreza de Uchiha. Aún así, había tenido éxito en su intento, y eso significaba algo. Las armas cayeron sobre los dos ex Hokage, y los dedos de Naru realizaron varias señales manuales. Dos clones surgieron a su alrededor, ambos blandiendo kunais simples. Dispararon hacia los fundadores mientras Naru se lanzaba contra Orochimaru. No podría usar más Mokuton. De todas formas, apenas le quedaba chakra para resistir un ataque más. Necesitaba algo fuerte y rápido, algo que pusiera a Orochimaru en desventaja y ayudara a Hiruzen a recuperar la ventaja. Orochimaru se giró hacia ella con una mueca de desagrado. ¿Por qué no te haces a un lado y dejas que los adultos jueguen, mocosa?, exigió, cada vez más molesto. La veía como una mosca que no moría y que lo interrumpía en los momentos más inoportunos. Sus dedos se posaron en un solo cartel y su muñeca torcida se echó hacia atrás para agarrar el mango de su espada. Una oportunidad, un momento, y le ofrecería a su abuelo lo que necesitaba. Los clones se encontraron con sus oponentes, explotando en poderosas olas de chakra luego de que los shuriken en llamas los dejaran a un lado. Se dejó caer, sus pies adoptaron una postura sin previo aviso, mientras desenvainaba su espada y canalizaba chakra de viento a lo largo del metal. El metal le cantó al impactar contra el antebrazo de Orochimaru. El hombre levantó la hoja de hierba que tanto apreciaba como para metérsela por la garganta, y la resbaladiza hoja golpeó la de ella de lleno. Se escuchó un crujido y los ojos de Naru se abrieron cuando la katana de Tobirama vaciló. La superficie mostró fracturas de telaraña antes de que comenzara a derrumbarse. Una oportunidad, incluso si significaba la destrucción de algo que ella apreciaba profundamente, todo para proteger a un hombre que nunca se dio por vencido y siempre buscó su éxito. La espada se hizo añicos bajo el siguiente golpe de Orochimaru, y los labios del Sannin se curvaron en una sonrisa satisfecha mientras Naru forzaba la extensión de su chakra. El chakra del viento se tornó de un azul vibrante que danzaba por el espacio que su espada había ocupado momentos antes. Sin ninguna forma física que lo impidiera, el viento atravesó la espada de Orochimaru y se clavó en su brazo, donde el chakra se compuso y cortó la carne sin previo aviso. Naru sintió que su espada Kusanagi le cortaba el hombro, pero ella siguió adelante, cortando limpiamente el brazo cubierto de tela de Sannin. Sus ojos se abrieron de par en par cuando ella se abalanzó rápidamente hacia un lado, con la cabeza dando vueltas mientras la sangre le caía sobre la chaqueta y el tejado. Se agachó y dejó caer la empuñadura destrozada de su katana, lamentando su pérdida solo un instante antes de desinvocar el artefacto. Su mirada se dirigió a Orochimaru y escupió al suelo mientras lo miraba con su mirada más oscura. Eso es por Jiji, bastardo. Sus labios se curvaron en una sonrisa feroz y sus pupilas se entreabrieron de nuevo, su cuerpo recurriendo inconscientemente a los restos del chakra del Kyuubi a medida que sus reservas se agotaban aún más. No podría luchar mucho más. 2 o 3 jutsu más como máximo, y estaría en el reino del agotamiento de chakra. Sus extremidades temblaban aún más, la sangre de sus hombros salpicaba aún más las baldosas mientras luchaba por sujetar la herida. Nunca se había exigido tanto y se notaba. El contorno rojo de su piel no se desvanecía ni siquiera mientras temblaba y luchaba por ponerse de pie. «¿Tú?», dijo Orochimaru mientras la miraba. Su mirada de serpiente solo provocó un pequeño escalofrío en la espalda de Naru. Una presencia pesada, la misma del bosque de la muerte, cayó sobre ella y le quitó el aire de los pulmones. Se ahogaba en el odio del hombre, en su ira por sus acciones. Su sonrisa no flaqueó. «Mátala. Hazla pedazos», ordenó Orochimaru, mirándola con los ojos entrecerrados sin pensarlo 2 veces.
Su brazo había caído por debajo de él, y el hueso sobresalía claramente de donde se agarraba la herida. Parecía que ya no era tan amable. Naru pensó un momento en sus hermanos, Sasuke y Hinata, y en su equipo. Pensó en los momentos que pasó con Shisui y en los amigos que hizo en el camino, en el amable Ako y en el testarudo Sabusa que conocía a su pariente. Tenía remordimientos, pero no temía a la muerte. No temía el fin de los rostros de sus seres queridos perdidos. Naru. Se oyó un grito que la atrajo de nuevo hacia su abuelo justo cuando éste activaba las etiquetas explosivas, las suyas, que había colocado en los reanimadores. Cayeron antes de que pudieran atacarla, dejando a Orochimaru furioso contra ambos mientras el brazo de Enma, desde su bastón, salía disparado y se clavaba en el cuello de Orochimaru. «Naru, corre», le gritó Hiruzen, con una voz que contenía una orden. Asintió con voz temblorosa, incorporándose con dificultad antes de girarse para contemplar el imponente bosque. Necesitaba encontrar a Genma y Raidou rápidamente. Impulsó sus piernas y se adentró en la maleza. El sonido de los gritos de Hiruzen se ahogó entre la enorme maraña de ramas y hojas. Ella dejó escapar un pulso de chakra mientras agarraba su hombro herido, buscando el pulso de alguno de sus hermanos. Ahí. Se giró bruscamente al sentir las cálidas señales, dirigiéndose hacia ellos. También se quitó la chaqueta, sacando vendas de sus bolsas mientras se ataba la tela rasgada a la cintura. Se dejó caer a pocos metros de su objetivo y se envolvió torpemente la gasa alrededor del hombro. El factor de curación del Kyuubi seguía luchando contra su estado. Su visión comenzaba a nublarse de nuevo mientras tiraba del vendaje con los dientes, apoyando la espalda contra una de las grandes raíces. Se detuvo un momento para asegurarse de que no sangraba a través del vendaje, a pesar de que ya estaba rosado antes de girarse para dirigirse hacia el chakra de Genma. Sus reflejos afinados la obligaron a agacharse mientras la madera se rompía en pedazos y volaba sobre su cabeza en una lluvia mortal. El chakra vibraba tras ella con pulsos constantes. Ambas señales le resultaban aterradoramente familiares. Se retorció y rodó lejos de dos ramas más que brotaban, aterrizando en una rama antes de saltar de nuevo. No pudo descansar ni un instante. Las ramas se retorcían para intentar atraparla, mientras un veloz y despiadado Tobirama intentaba derribarla. Le dolía la cabeza y jadeó cuando una raíz la atrapó en el pie y la derribó. El chakra del Kyuubi parpadeó y comenzó a disminuir sin previo aviso. Hashirama avanzó, levantando las manos para formar señales, mientras las ramas se precipitaban hacia ella. Varias le sujetaron las extremidades, dos de ellas le clavaron el brazo sano para mantenerla abajo. Estilo de agua, jutsu del dragón de agua. Tobirama gritó y el dragón de agua se formó desde el aire y se elevó para atacarla. Ella gruñó y trató de moverse, mientras sus pensamientos anteriores corrían desenfrenados. Hiruzen no estaba allí para salvarla. Estaba sola en este campo de batalla boscoso y, en serio, iba a morir. Apretó los dientes y extendió su brazo herido para agarrar las etiquetas que había guardado para más tarde. «Podría arrastrarte conmigo», siseó, con la mirada mortalmente tranquila mientras bombeaba chakra al sello unido a un kunai, arrojándolo a las ramas y al agua justo frente a ella. Jin contempló el bosque que crecía en la parte superior de la caja principal de la arena, mientras su chakra se filtraba por la superficie, mientras catalogaba las firmas en su interior. Tobirama y Hashirama, ambos reanimados y obligados a luchar del lado de Orochimaru. Naru también estaba allí, junto con los tres ninjas que la acompañaban, y por supuesto, los dos principales, Hiruzen y Orochimaru. El anciano Uzumaki quiso suspirar al sentir que dos shinobi caían y el tercero se debilitaba. Su cuerpo se tensó al notar la fluctuación de la firma de Naru, con el corazón latiendo con fuerza en su caja torácica mientras pensaba en el plan de Orochimaru. Será mejor que no lo haya hecho, siseó Jin mientras vertía más chakra en sus habilidades sensoriales, canalizándolo alrededor de una única firma. El corazón de la niña se ralentizaba y sus pulmones no aspiraban aire. Sus dedos, imbuidos de chakra del viento, le extraían todo el aire de la garganta mientras ella luchaba por expulsarlos.
¿Acaso Orochimaru había olvidado su trato? ¿Había decidido que la vida de Naru valía la suya y la locura de Jin? La Uzumaki estaba furiosa, incluso cuando el chakra de Naru la empujó e invocó algo para liberarla de las garras de Tobirama. Había estado a punto de morir demasiado ese día, cada vez más cerca de la muerte. En algún momento, su suerte y la gente dispuesta a arriesgarlo todo para salvarla terminarían, y entonces Jin volvería a fracasar. Nunca más. Repitió ese pensamiento 1.000.000 de veces, recordándole su propósito y todo lo que había renunciado o perdido para asegurar que el último deseo de Orama se cumpliera. Dio un paso adelante, ignorando las figuras caídas de Jiraiya y Kakashi detrás de él. Reunió chakra y forzó su cuerpo hacia adelante. Una transición más suave y rápida que la del Shunshin normal, su cuerpo permanecía de pie junto a sus enemigos caídos en un momento, antes de permanecer junto a la barrera púrpura parpadeante al siguiente. Su mirada se posó en la superficie de la barrera, en su aspecto agrietado debido a la fuerza del jutsu de Hashirama y Tobirama. Eran considerados unos de los shinobi más fuertes del mundo por algo, y ningún practicante de sellos joven como los 4 del sonido de Orochimaru podía igualar su poder. Jin extendió la mano y la colocó sobre la barrera. La superficie silbó a pesar de que su mano seguía ilesa. A un lado, escuchó la llamada de una de las secuaces de Orochimaru, una chica pelirroja llamada Tayuya. La chica intentaba protegerlo de la barrera, a pesar de saber que Jin la había creado. La barrera se utilizó durante las pruebas de Usushio para los oficiales prometedores de la guardia. El aprendiz de Jin le había ayudado a mejorar el diseño y a planificar su uso y ejecución. Jin atravesó la barrera fragmentada sin problemas, deslizándose sin sufrir ninguna herida. Subió al tejado, alejándose del combate. Sus ojos recorrieron el lugar y se detuvo al ver a Naru caer junto a su abuelo y comenzar a canalizar chakra. Orochimaru había ordenado a sus reanimadores capturarla a toda costa, inundando el cuerpo de Jin. Al hombre seguramente no le había importado antes, y sin embargo, ahora le preocupaba matarla. Orochimaru necesitaba una revisión prioritaria, preferiblemente en forma de sellos y un buen puñetazo en la cara de Jin, ya que el hombre le recordaba exactamente lo mortal que era Orochimaru. Sus ojos se posaron en Naru a tiempo para presenciar su habilidad oculta. Sintió que se le aflojaba la mandíbula cuando ella ejecutó el jutsu característico de Hashirama, a pesar de que sus reservas habían bajado peligrosamente. Las ramas seguían funcionando e infligiendo daño a sus atacantes, dejando atónitos a todos los que presenciaban la batalla. Su figura estaba delineada en el chakra del Kyuubi, pero solo se permitió debido al mecanismo de seguridad que Jin colocó en su sello supresor que le permitiría canalizarse en ráfagas cuando ella cayera por debajo del umbral. Senshi no había podido usar el Mokuton a pesar de sus mayores esfuerzos. Había declarado que la línea de su tío probablemente era la única con la habilidad. Tal cosa podría haber sido cierta si Tsunade, su hermano o su padre hubieran mostrado la misma habilidad, y sin embargo, nadie la había poseído. Minato tampoco mostró indicios, al igual que Orama. Ninguno de los dos mostró el codiciado Kekai Genkai, sin embargo. Y aún así, Naru se arrodilló ante su líder tras mostrar con orgullo su habilidad. Demostró una destreza que nadie había visto en casi un siglo. Jin se echó hacia atrás y observó cómo se desarrollaban los siguientes acontecimientos, mientras Naru la sujetaba temblorosamente e intentaba llegar hasta sus guardianes y demostrar su utilidad. La chica estaba a punto de desmayarse, pero aún así siguió adelante, esforzándose al máximo por ayudar a quienes no apreciaban su labor. No la entendía. No podía comprender cómo alguien podía soportar ser ignorado durante tanto tiempo y luchar por quienes lo despreciaban. No podía siquiera comprender el concepto de proteger a quienes empañaban los deseos de sus padres y sus héroes. Jin no estaba seguro de cómo Naru podía superar el abuso y convertirse en una mejor persona gracias a ello. Jin había estado al borde de la locura por las maldiciones que le habían lanzado.
se había derrumbado tras la muerte de sus hijos y su esposa, y había destruido innumerables vidas tras la destrucción de Usushio para llenar el vacío en su corazón. Después de que Senshi murió, Jin marchó al campo de batalla y eliminó a un batallón entero de hombres en represalia. Su odio solo se redujo a una ira pasajera cuando acabó con el último shinobi y fingió su muerte. La niña era especial y demasiado amable para el mundo que la rodeaba. Ella también estaba abatida, preparándose para morir a manos de su enemigo. Jin respiró hondo y canalizó chakra, observando cómo Hiruzen le daba un momento para escapar, a pesar de que ambos sabían que no duraría mucho. Naru había herido a Orochimaru y se había marcado a sí misma como alguien que merecía la muerte a los ojos del hombre, dejando a Jin luchando y empujando las piezas a su lugar una vez más antes de que todo se derrumbara. Esta vez no. Avanzó de nuevo, entrando en el dominio de Hashirama, mientras caminaba hacia la única firma de su único propósito en la vida. Nunca más. 7 trigramas, sello barrera celestial. Los ojos de Naru se abrieron de par en par cuando un cuerpo encapuchado descendió y colocó una barrera no solo sobre su cabeza, sino también sobre la de ella. La figura se reconoció fácilmente como Uzumaki Jin, aunque su propósito en la terrible experiencia era confuso y desconocido. El hombre observó la fuerza explosiva que se activó fuera de la barrera, con madera y escombros naturales impactando contra la superficie. La barrera no se quebró, permaneciendo intacta en medio de la embestida. «¿Realmente te gustan las explosiones?», comentó el hombre con indiferencia, todavía negándose a mirarla mientras cruzaba los brazos frente al pecho. Llevaba el pelo recogido en una coleta apretada en lo alto de la cabeza, de un rojo oscuro como el cielo de la tarde. Su yukata estaba ligeramente chamuscado y parecía haber visto días mejores, aunque no tenía heridas evidentes. Arañazos marcaban su piel oscura, no muchos lo suficientemente profundos como para sangrar. Sus sandalias estaban ennegrecidas por la ceniza y las vendas que llevaba en las piernas habían desaparecido. Sin duda se habían roto durante la batalla y habían quedado quién sabe dónde. Naru intentó hablar, hacer algo, pero descubrió que su cuerpo finalmente se había rendido. Había estado agotada por la adrenalina durante bastante tiempo y, tras ese último ataque, tras liberar un peligroso sello que Genma le hizo jurar no usar jamás sin una buena razón, estaba acabada. Ni siquiera el Kyuubi pudo mantenerla a flote. El agotamiento se apoderó de sus extremidades e intentó parpadear para quitarse las manchas, pero la segunda vez no pudo levantar los párpados. Le dolía el cuerpo y el hombro le palpitaba, mientras que la muñeca le escocía por el resentimiento que le habían infligido. Nada sanaba como debía. Una mano cayó sobre su hombro y ella intentó empujarla o encogerse de hombros, solo para descubrir que apenas tenía suficiente fuerza para pensar en la acción, y mucho menos realizarla. «Tranquila», dijo Jin con calma, con el chakra caliente vibrando bajo las yemas de sus dedos, mientras aplicaba su chakra sanador sobre la herida. El vendaje había quedado torcido después de que Naru fuera zarandeada como un muñeco de trapo. La herida de debajo estaba ligeramente curada, pero aún sangraba ocasionalmente. Jin siguió la línea de la herida, cosiendo lentamente la piel duplicando sus células con chakra. Su otra mano la sujetó por el otro hombro para estabilizarla, con la mano grande colgando sobre la espalda de su cuerpo más pequeño. Inyectó chakra en ella para atenuar el efecto del chakra del Kyuubi, mientras este era absorbido por la superficie. «Listo», habló, terminando con un pulso agudo para sellar por completo la piel sensible. Luego se quitó el vendaje y buscó uno en silencio. Naru sintió que el dolor se aliviaba y dejó escapar un profundo suspiro de alivio mientras intentaba no llorar. Jin encontró una de sus vendas y comenzó a envolver la tierna piel, con cuidado de no sacudir a la kunoichi antes de pasar al resto de su cuerpo. Sus dedos se movieron hacia su pecho, le remendó las costillas y le sanó los pulmones, subiendo hasta la garganta, donde curó el esófago y los moretones alrededor del cuello. Entrecerró los ojos, concentrado, mientras posaba la mano sobre su frente, buscando cualquier daño en su cabeza. Encontró una leve hinchazón y signos de conmoción cerebral, y los curó antes de continuar. Se detuvo en su muñeca y comenzó a curar esa herida también.
Naru abrió lentamente los ojos y observó al hombre que cuidaba con tanta ternura sus heridas, incluso las pequeñas e insignificantes. ¿Por qué? Apenas logró decir, su voz menos ronca pero aún cansada. Jin la miró mientras dejaba caer la mano sobre su regazo. Sus dedos se extendieron hacia la espada que le quedaba, la de Michiki. Deslizó los dedos por el mango y dejó escapar un suspiro cauteloso. Te dije que no puedo permitirme que alguien cercano muera de nuevo. Puede que no me conozcas, pero yo sí te conozco. Te vi crecer y me dolió mucho verte lidiar con su odio con calma. Presencié tu reacción ante la muerte de Shisui y te protegí cuando tus guardias no pudieron. He viajado por el mundo asegurándome de acallar cualquier rumor sobre tu existencia o tu linaje, eliminando aquellos lo suficientemente insensatos como para creer que podrían tomarte y usarte para sus fines. Jin sostuvo su mirada, sus ojos desiguales brillaron suavemente en la tenue luz. Se ha sacrificado mucho por tu supervivencia, Naru, todo porque jamás pude romper una promesa que le hice a la mujer que amaba, murmuró Jin, extendiendo la mano para apartarle el cabello desordenado de la cara y limpiarle la mugre del rostro. Era un desastre y lo sabía, pero eso no impedía que este hombre se hubiera vuelto tan repentinamente para protegerla. Tras la muerte de Senshi, aprendí que no podía evitar que murieran quienes juré proteger permaneciendo a su lado. Aprendí a hacerme a un lado y acompañar al enemigo para detenerlos en cuanto intentaran dañar a mi preciada gente, continuó, apartándose para mirar a Tobirama y Hashirama, que se estaban recomponiendo. El agua y las ramas habían amortiguado en gran medida el daño explosivo, manteniendo la explosión secuestrada en su pequeña área. Genma Raidou, recordó Naru mientras intentaba levantarse. Jin la empujó suavemente hacia atrás, suspirando profundamente. Están bien. Todavía puedo sentirlos. Hiruzen y el otro también están bien. El anciano Uzumaki omitió mencionar que el chakra de Sarutobi fluctuaba y que estaba preparando un jutsu bastante potente que lo dejaría en la puerta del Shinigami. En cambio, Jin dejó que su barrera se desvaneciera. Enfrentó al ex Hokage y levantó la mano para canalizar chakra. A diferencia de Kurotsuchi e incluso de Naru, Jin inyectó más chakra y control en estas ataduras. Su chakra se expandió en el aire y construyó una barrera entre ellos más grande que su propio cuerpo. La escritura azul brillante comenzó a brillar cuando terminó, y la mano de Jin se cerró en un puño. Los sellos se derrumbaron alrededor de su brazo y se lanzó hacia adelante, golpeando el estómago de Hashirama con ese brazo en un instante. Los sellos comenzaron a expandirse alrededor del hombre, justo antes de que Jin se girara y le diera una patada a Tobirama en el costado. Otro sello se formó a lo largo del costado de Tobirama, este más simple que el anterior pero no menos peligroso. Una buena tonelada los abrumaba, con sellos que vinculaban, sellaban y absorbían chakra por todo el cuerpo de Hashirama, mientras que los sellos de gravedad, tanto en Tobirama como en él, los obligaban a ponerse de rodillas. Jin, con un destello de señas, golpeó con el puño a Tobirama, extendiéndose más sellos en zarcillos azules. Se deslizaron por la piel del hombre y subieron por sus extremidades, atándolo de la misma manera que a su hermano. Los dos luchaban por mantener sus cuerpos fuera del suelo, sufriendo cada uno por los extremadamente fuertes sellos de gravedad. Jin realizó varias señales con las manos, invocando una buena cantidad de chakra antes de que unas cadenas brotaran del suelo bajo los hombres y se envolvieran alrededor de sus extremidades. Ambos cayeron al suelo con un golpe seco, mientras las cadenas se tensaban a su alrededor, formando un círculo a su alrededor que pasó del azul al violeta. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Naru detrás de él, con su voz aún suave. Jin hizo una pausa mientras observaba a los dos hombres, efectivamente sometidos, preguntándose cuál sería su plan. Tenía que sellar sus almas, aunque no tenía nada estable donde encerrarlas. Necesitaba asegurarse de que Orochimaru nunca volviera a atraparlos, y eso significaba usar algo más que una baldosa debajo de ellos o una de sus armas. Voy a sellarlos. Solo necesito encontrar un recipiente antes de hacerlo.
Tiene que ser lo suficientemente fuerte y discreto como para que Orochimaru no pueda acceder a sus almas de nuevo, le dijo Jin. Miró a su alrededor, buscando algo que usar. Las espadas de Tobirama podrían haber sido buenas, aunque las de Michiki solo podían sostener una, y si la espada se rompía, las almas serían liberadas. Podría sellarlas en un pergamino, pero eso era menos seguro que la idea del arma. También estaba él mismo, aunque no tenía garantía de cómo reaccionaría su chakra con el suyo ni de si su cuerpo podría adaptarse para contenerlas. Úsame. Jin se congeló, girándose lentamente para mirar a la chica que ahora estaba sentada, con la mano sobre su pierna extendida mientras lo miraba desafiante. Ya tengo al Kyuubi, así que sé que es posible. Séllalos como mi padre lo hizo. Orochimaru no podría alcanzarlos, ni pensaría en que los pusieras en un recipiente humano, argumentó ella, negándose obstinadamente a ceder a pesar de su mirada incrédula. Por mucho que Jin quisiera discrepar, veía las ventajas de todo el asunto. Naru tenía al Kyuubi dentro de ella, así como su sello, que regulaba el control que la bestia ejercía sobre ella. Su chakra estaba en su punto más bajo, lo que significaba que, al sanar, se fusionaría mejor con las dos almas que si lo sellara en alguien con todas sus reservas. Además, su chakra ya estaba acostumbrado a mezclarse con el de sus Biju, así como con el de sus amigos, en ataques combinados y esos sellos suyos. La única objeción real a su idea era que Jin no quería. Odiaba la idea de Jinchuriki y se lo había dicho a Mito-sama suficientes veces como para que todos en el clan lo comprendieran. Odiaba la idea de que la voluntad de alguien, bestia, chakra o humano, fuera robada simplemente por una emoción como el miedo. Naru había sido despreciada por proteger a quienes la rodeaban de la ira del Kyuubi, y el Kyuubi era odiado por defenderse del odio humano. Sellar a cualquier ser dentro de otro era horrendo, y aún así, planeaba sellar las almas de todos modos. Por favor, susurró, mirando al Hokage que luchaba por salir. No quiero volver a ver esa expresión en el rostro de Jiji. No son marionetas y no merecen esto. Por favor, si eso puede salvarlos de ser utilizados contra todo por lo que lucharon, séllelos dentro de mí, le suplicó Naru, mientras sus ojos se suavizaban y adquirían un tono lavanda. Cubierta de sangre, con moretones en proceso de curación que salpicaban su cuello y torso, quemaduras que recorrían su brazo y cicatrices que delineaban sus facciones, Naru no se parecía en nada a la chica orgullosa que había ido a ver en los exámenes. Parecía una niña, como alguien a quien le habían dado una mala mano y que estaba a punto de quebrarse por ello. Tenía fuerza, pero solo hasta cierto punto. Jin había empezado a envidiar su bondad y su capacidad de comprensión, sin siquiera ver el daño subyacente. Que alguien sonriera no significaba que nunca derramara lágrimas, y que alguien ignorara los insultos y las maldiciones no significaba que no tuviera grietas en el corazón. Jin volvió a mirar a Nidaime y Shodaime, dedicando un instante extra a fijar la mirada en Tobirama en particular. Odiaba al hombre, odiaba las decisiones que impuso a Orama y a las Senshi. Odiaba que el hombre no pareciera comprender el efecto que tenía y lo mucho que lo había fastidiado. Odiaba ser tan parecido a Jin que le dolía. Muy bien, entonó Jin. Se giró y caminó hacia Naru, extendiendo la mano para levantarla. Ella hizo una mueca, pero se inclinó hacia él con cautela, permitiéndole guiar su cuerpo tembloroso frente a los dos Hokage. Después de que esto termine no se puede deshacer. Estarán contigo hasta la muerte, le dijo Jin en un último esfuerzo por detenerlo. Esperaba desesperadamente que lo dejara pasar para poder encontrar otra solución. Ella sintió en señal de aceptación y no dijo nada más. Él respiró temblorosamente y la acomodó en el suelo, apartando ramas de una patada para que se tumbara. Cerró los ojos y dejó escapar un suave suspiro mientras se recostaba contra las baldosas destrozadas. Jin hizo una pausa para observar sus rasgos nuevamente, mirando hacia los dos Kage. Hashirama todavía lo miraba fijamente sin comprender, mientras Tobirama lo miraba con reconocimiento. Jin se quedó paralizado mientras el hombre se relajaba y dejaba de forcejear. Su cuerpo se relajó como si le hubieran cortado los hilos, devolviéndole el control una vez más.
Su chakra rodeó a Tobirama, buscando el kunai de control que sin duda estaba alojado en la cabeza del hombre. En cambio, Jin solo encontró los fragmentos de un sello que se había estado partiendo en dos. ¿Cómo?, preguntó Jin al hombre, colocando una mano junto al brazo de Naru mientras lo hacía. Tobirama miró hacia Naru con expresión ilegible. Sus ataques. Cada vez que su chakra me golpeaba, el sello se rompía un poco más. Pude romper el vínculo después del último ataque, pero me llevó un tiempo recuperar el control después. Jin parpadeó y miró a Naru. La niña frunció el ceño mientras luchaba por prestar atención. Giró la cabeza y abrió los ojos para mirar a su bisabuelo. Tobirama la miró a los ojos de nuevo. Naru soltó una risa de dolor y le sonrió con tristeza al hombre mientras hablaba. Acabo de hacer lo que intenté con las ataduras de Kurotsuchi, dirigí mi chakra a los enlaces dentro del sello y los corté. Jin reflexionó sobre las palabras de la niña mientras reunía su chakra, mirándola con confusión y asombro. Nunca había oído hablar de romper sellos de esa manera. La mayoría de la gente los dominaba con chakra para destruirlos, o hacían lo contrario y les quitaban todo su poder. Jin era de los que dominaban los sellos, como la mayoría de los Uzumaki, ya que el control necesario para hacer lo que hacía Naru era simplemente inaudito. Jin no estaba seguro de dónde había aprendido el joven Uzumaki semejante técnica. En cuanto a sellar pergaminos, solo mencionaban los métodos más sencillos, como la sobrecarga. Jiraiya era capaz de sobrecargar un sello, y Kakashi no tenía suficientes conocimientos de sellos como para hacerlo. Kusina no podía canalizar chakra directamente sin arrasar con todo lo demás, así que estaba descartada. Minato era mucho más simple y perspicaz que su esposa, aunque Jin dudaba que el hombre tuviera que deconstruir sellos, e incluso si lo hiciera, no se podían aprender esas cosas solo escribiendo. Naru debió sentir el sello y percibir las partes más cruciales y frágiles de la construcción, concentrándose en cada una antes de destruirlas todas a la vez. Además, como nadie a su alrededor podría haberle enseñado algo así a la chica, Naru tuvo que haberlo aprendido por sí misma. Jin se sorprendía cada día más del niño. Sacudiendo la cabeza, Jin se concentró en su chakra y comenzó a acumular la cantidad necesaria para sellar no solo a Tobirama sino también a Shirama. Tobirama miró a Naru con asombro, su rostro reflejaba los sentimientos de Jin ante la revelación de la chica. Jin colocó la mano en el costado de Naru, sobre su estómago, impulsando su chakra a través de ella momentáneamente. Notó que ella había bloqueado su sello, y negó con la cabeza con una risita. La kunoichi más impredecible de Konoha, sin duda, pensó divertido, mientras desmenuzaba lentamente los bloqueos para que su sello se asentara de nuevo. La chica debajo de él dejó escapar un suave jadeo, mientras el sello extendía chakra por su cuerpo, buscando heridas y curando lo que Jin había pasado por alto. No era de extrañar que la chica tuviera tantas dificultades con el sello si era de las que se cuidaban. El sello absorbía grandes cantidades de chakra para contener la influencia del Kyuubi, lo que significaba que las cantidades cuidadosamente distribuidas en su sistema de chakra seguirían fluyendo correctamente. Ajustó ligeramente el sello, lo que le permitió usar su chakra con más libertad mientras también apretaba el sello que sostenía al Kyuubi. Listo. No luches tanto contra el sello, Naru, solo está ahí para que puedas controlar mejor tu chakra. Claro, te atacará si el Kyuubi ataca, pero no era para obstaculizarte, regañó Jin a la chica con suavidad, riendo un poco al sentir su ira a través de su chakra. Estaba molesta con él. Adorable. Abrió los ojos y se enfrentó a Tobirama, quien parecía resignado a lo que estaba a punto de suceder. Ashirama seguía forcejeando, aunque apenas logró escapar de las cadenas de adamantina que lo cubrían. Aparecieron más cadenas, extendiéndose desde la espalda de Jin en una danza lenta para rodear a los hermanos. Tobirama los observó con fría indiferencia, habiendo presenciado el linaje Uzumaki en sus numerosas batallas junto al clan. Naru observaba con asombro disimulado. Sin duda había oído hablar de la destreza de su madre con las cadenas, una habilidad famosa incluso en su clan.
La habilidad de Kusina para usar las cadenas adamantinas era superior a la de muchos Uzumaki antes que ella, incluso a temprana edad. Fue la razón por la que fue elegida como Jinchuriki del Kyuubi. Conocí a tu madre cuando era más joven, ¿sabes? Se parecen mucho, Uzumaki por su terquedad y todo eso. Tenía un temperamento feroz y un amor más fuerte, comentó Jin mientras las cadenas empezaban a brillar. Hizo señas con las manos rápidamente, evitando la mirada de su protegido. Se fue justo antes de que cayera Ususio. Le dije que viviera una vida feliz y que no se marchitara como yo. Luego intentó golpearme en la cabeza para prometerle que yo también lo haría. Jin soltó una risa triste y sonrió con dulzura. Quería llorar y reír un poco más, quería gritar de rabia y dolor. Decidió terminar su trabajo actual y se detuvo frente a Naru con la palma levantada. 4 trigramas, sello adamantino celestial, habló, golpeando con la palma de la mano el pecho de Naru, justo encima de su corazón. La muchacha dejó escapar un jadeo de sorpresa y dolor, y sus ojos se pusieron en blanco. Las cadenas que rodeaban a Shirama y Tobirama se condensaron, y el chakra que emanaba de ellas provocó un zumbido en el área. Se escuchó un estruendo cuando el sello de Ashirama fue desbordado y recuperó su libre albedrío. Jin liberó los demás sellos y sus cadenas extrajeron las formas densas de chakra de los cadáveres que las contenían. En un destello de luz, las cadenas empujaron a las entidades de chakra hacia las profundidades del sello, que apareció sobre el corazón de Naru. Jin se mantuvo en su posición hasta que la luz se apagó y todo quedó sumido en la oscuridad. El cuerpo de Naru cayó al suelo con un ruido sordo, respiraciones pesadas y erráticas abandonaron sus labios, mientras sus ojos se cerraban y ella gimió. Vaya manera de golpearme con una bala de tierra, siseó hacia el suelo. Jin se apoyó en las piernas e intentó no dejarse vencer. Crear pequeños sellos de gravedad no era un gran problema, pero sellar entidades vivas solía requerir más chakra de lo normal. Miró a la chica que luchaba por recuperarse, con el cuerpo aún atormentado por los temblores. Negó con la cabeza y se acercó, atrayendo a la chica hacia sí mientras se ponía de pie. Tuvo que apoyarse en una rama, pero logró sujetar a Naru mientras se giraba hacia la batalla de Orochimaru. Algo familiar lo atrajo desde su zona, algo que lo heló hasta los huesos. Jin había imaginado que Hiruzen recurriría a tales medidas, aunque no había imaginado que el hombre las usaría tan pronto. Quizás el peligro que corría Naru lo impulsó a usar el sello de la muerte de la parca antes de lo planeado. No importa, Jin solo necesitaba llegar allí antes de que el Shinigami robara el alma de Hiruzen. Hiruzen observó a su estudiante mientras el Shinigami cortaba la conexión del Sannin con sus brazos, incluyendo el que Naru le había cortado antes. Nunca estaba de más ser minucioso, y como Orochimaru estaba tan centrado en la inmortalidad, nunca pensó en lo que sucedería si perdiera la capacidad de moldear chakra. Si bien era cierto que se podían usar jutsu sin palabras, algunos incluso lograban no usar todos los sellos, aún necesitaban concentrar su chakra adecuadamente. Naru había llegado al punto de necesitar solo un sello para sus clones de sombra y solo un enfoque para múltiples jutsus de viento y agua, pero aún así moldeaba chakra con las manos y lo canalizaba para cumplir sus órdenes. Ni siquiera Orochimaru podría superar tal debilidad. La mano del Shinigami lo empujó por la espalda, deslizándose por su cuerpo antes de cerrarse sobre su alma. Un jadeo escapó de sus labios al sentir un dolor agudo y ardiente en el pecho. «Viejo tonto, tú también morirás», le gritó Orochimaru, mirando con un odio profundamente arraigado a Hiruzen, mientras el alma del hombre era jalada por el Shinigami. «Si eso te impide hacerle daño a quienes son importantes para mí, moriré 1000 veces», gritó Hiruzen a su antiguo alumno. Aún sentía una tristeza persistente, con un toque de desapego por el niño. Recordaría por siempre al niño triste que perdió a sus padres y luego a su mentor, el niño que lo miró y juró convertirse en Hokage. Cerrando los ojos, el dios Shinobi se preparó para respirar por última vez, mientras el Shinigami se retiraba de Orochimaru y comenzaba a retirarse de él también. Ah, justo a tiempo.
Una voz habló, sorprendiendo a Hiruzen lo suficiente como para abrir los ojos de golpe y girar la cabeza hacia el recién llegado. Sus ojos se encontraron con los de Uzumaki Jin. Los ojos disparejos del hombre brillaban con una emoción desconocida. Naru descansaba en su agarre, con la cabeza apoyada en su brazo, mientras su mirada tensa se posaba en Hiruzen. Parecía comprender lo que sucedía, si las lágrimas que le corrían por el rostro eran una indicación. Jin, dijo Orochimaru, sus ojos se oscurecieron mientras abría la boca para exigir la ayuda del hombre. La espada Kusanagi que Orochimaru había desechado antes junto al cuerpo caído del rey Mouno Enma vibró, levantándose con la intención de perforar el pecho de Hiruzen. Jin agitó la mano, y cadenas violetas estallaron para sujetar la espada y sujetarla. Las palabras de Orochimaru se detuvieron y miró sorprendido a Jin, mientras los labios del hombre se torcían y su agarre sobre Naru se apretaba. «Les ordenaste que la mataran», le informó Jin a Orochimaru, con una dureza oculta en su tono que no había estado presente antes. Orochimaru palideció al darse cuenta, mirando a Jin como si quisiera retractarse de sus palabras enojadas. Jin tarareó en voz baja y se arrodilló para apoyar a Naru contra una parte volcada del techo, observando su cuerpo aún tembloroso mientras ella volvía a inclinar la cabeza hacia Hiruzen. Aceptando que Naru ya estaba bien sin él, el Uzumaki se levantó y se echó hacia atrás con una sonrisa mortal, una que no reflejaba felicidad por la situación ni amor por su antiguo compañero. Trotó hacia Hiruzen, con sus ojos desparejados desviándose hacia el Shinigami al detenerse justo frente a su viejo amigo. «Shinigami-sama, quiero hacer un trato. A cambio de retrasar la muerte de este hombre, le daré otra alma», gritó Jin a la figura detrás de Hiruzen. Naru alzó su mirada borrosa hacia el Shinigami. Parpadeó un par de veces, pero la imagen que tenía ante ella no desapareció. Jin había mencionado, de camino a Hiruzen, que, como Uzumaki, tenía derecho a varios beneficios increíbles. Uno de ellos era la continuidad de la relación entre el clan Uzumaki y los Shinigami. Los Uzumaki habían firmado contratos con el ser hacía tiempo y le habían sacrificado muchas de sus presas, lo que resultó en una tenue tregua entre ellos. Esa fue la razón por la que Kushina pudo ayudar a Minato a crear el sello de la muerte de la parca. No podían dar órdenes a los Shinigami ni devolver la vida a los muertos, pero podían llegar a acuerdos como el que Jin estaba haciendo en ese momento. La boca del Shinigami se abrió, palabras profundas y retorcidas atravesaron su alma, mientras la máscara demoníaca parecía sonreír. «¿Ofrecerías tu alma por la de este hombre?», preguntó el Shinigami, atrayendo miradas de quienes lo observaban. «Sí. Aunque solo cuando muera, ya que seguirá perteneciéndote dentro de 3 días, te lo ofreceré de todos modos», dijo Jin sin dejar de sonreír. En contraste con su semblante sereno, sus ojos estaban atormentados y su piel pálida. Tenía mucho miedo a pesar de su bravuconería. Hiruzen tartamudeó ante él, y su voz ronca rompió el silencio por un momento. «Y Jin, no. Lo he aceptado y me lo he buscado, no tienes por qué hacerlo». Jin miró a Hiruzen, arqueando una ceja hacia el líder antes de volver a mirar al Shinigami. «2 almas por el precio de 3 días. ¿De acuerdo?». La sonrisa del Shinigami se hizo imposiblemente más amplia, y su brazo que empuñaba la espada se extendió a través de Hiruzen para tocar la cabeza de Jin. «Acepto. Cuando mueras no pertenecerás al destino, sino a mí». El chakra se encendió, acumulándose alrededor de Jin antes de retorcerse y formar un sello sobre su pecho expuesto. Allí, sobre la parte de su cuerpo que lo mantenía con vida, estaba el kanji de muerte. El Shinigami retiró la mano del estómago de Sarutobi, liberando su alma mientras atraía la conexión de Orochimaru con sus brazos. Una risa profunda y escalofriante descendió cuando el ser desapareció de donde fue invocado. Hiruzen cayó hacia adelante contra Jin, la mano del hombre agarró los hombros de su viejo amigo. «No te preocupes, Hiruzen, estaré bien. Solo haz que tus últimos días sean lo mejor posible para mí», susurró Jin. Bajó a Hiruzen con cuidado y lo sentó junto a su nieta. Naru miraba a Jin con tristeza, como si aceptara lo que había hecho. Ni siquiera lo conocía y ya se sentía triste por su situación.
Jin tenía razón antes. Eres demasiado amable para este mundo, Naru, le dijo mientras se inclinaba hacia adelante y le daba un suave beso en la frente. El chakra se desbordó y la chica cerró los ojos al sentirlo. Se puso de pie y se giró hacia Orochimaru. El hombre estaba arrodillado en el suelo, mirando a Jin con traición. La barrera que los rodeaba se derrumbó rápidamente. Desde las esquinas del tejado, los 4 del sonido se precipitaron hacia adelante y aterrizaron junto a su líder, Orochimaru-sama. Gritaron, 2 extendiendo la mano para levantar al hombre mientras los otros 2 se giraban hacia Jin. Jin les hizo un gesto con la mano para que se fueran. Creo que ya has sido castigado bastante, les dijo Jin, ignorando sus miradas asesinas antes de desaparecer con movimientos rápidos. 2 firmas de chakra estaban a punto de llegar desde el jutsu de Hashirama, y otra descendió frente a Jin. El hombre se llamaba Iwasi, si Jin no recordaba mal. Tenía un aspecto deslucido y apenas le prestó atención. Estarán bien por ahora si los llevas a un hospital, le dijo Jin, mirando a Hiruzen. Le ofreció al hombre una reverencia antes de ser consumido lentamente por las llamas. Hiruzen cerró los ojos cansados y evitó mirar a su viejo amigo mientras desaparecía. Solo podía pensar en sus acciones, en el destino de Jin y en cómo éste se había condenado a vivir y morir sin Orama. No podría ir a las tierras puras y su alma residiría con los Shinigami. Hiruzen una vez más le debía al hombre más de lo que Jin sabía, una vez por salvar a su mejor amigo, y ahora por darle tiempo para despedirse. Haré que valga la pena, Jin, le dijo al aire, girándose para ver a Iwasi descender sobre la figura dormida de Naru mientras 2 borrones salían disparados del bosque y aterrizaban junto a él. Él sabía qué hacer. Yo. Drable, el pasado de Jin. Naru no esperaba la llegada de Jin ni su complacencia. El Uzumaki era extrañamente hablador y tenía una pesada carga en su corazón. Habló con ella mientras trabajaban en la creación de Hashirama, detallando su vida. Le contó que Orama había sido desterrado y cómo Hiruzen y él la llevaron de contrabando a Ususio. Le contó cómo se hicieron amigos y pronto se casaron y disfrutaron de su tiempo. Resultó herida poco después de casarnos. El atacante la lastimó y la debilitó hasta el punto de que tuvo que retirarse como ninja. Jin hizo una pausa antes de continuar recordando su pasado, con una mirada angustiada en sus ojos. Nuestra primera hija murió poco después de nacer y dejó a Orama demasiado frágil para casi cualquier cosa. Nuestra siguiente hija la mató, aunque sobrevivió. En ese momento, estaba angustiado y no quería criar a alguien que me recordara todo lo que perdí, así que le pedí al clan que la cuidara y me dirigí a Ususio. Desde allí detalló su vida en la guerra. Jin no omitió ningún detalle y se tomó su tiempo para describir a Sensei y Akira en detalle. Se esforzó por describir la muerte de su mejor amigo y su deserción. Desde allí, pasó por alto por donde había vagado y por qué hasta que se encontró con Uchiha Itachi. Le prometí a ese chico cuidar de tu Uchiha siempre y cuando él se asegurara de mantenerte a salvo a cambio. Esa información se coló junto con muchas otras piezas durante la noche en que Itachi mató al clan Uchiha. La insistencia de Itachi en que ella lo perdone, su manipulación de la mente de Sasuke, su esperanza de que Sasuke acabe con él. Puede que Itachi no sea inocente del derramamiento de sangre, pero no es un villano, lo que también significa que Jin tampoco lo es. Drable, el trabajo de un shinobi. La primera vez que usó Mokuton fue después de que Shisui le dijera por primera vez que ella era su hermana pequeña. Ella se había sorprendido gratamente al descubrir que habían crecido flores a su alrededor y que Uchiha la estaba abrazando. Shisui había jurado no decírselo a nadie y le hizo prometer que no intentaría replicarlo sin él cerca. Después de su muerte, ella luchó por replicar esa instancia, hasta su primera misión de rango C con el equipo 10. Ella había creado un único retoño a diferencia del campo de flores que había cuando era joven, pero fue suficiente. A partir de ese día se esforzó y continuó creando construcciones cada vez más grandes de la naturaleza. Cuando Hiruzen quedó atrapado, ella solo pensó en cómo sacarlo, pensó en la única forma de quitar la rama más gruesa que su cuerpo. No tuvo tiempo de eliminarlo, ni tampoco tuvo tiempo de usar un jutsu sin dañar a su abuelo.
Mokuton fue la respuesta, por lo que decidió darle un buen uso a su práctica. Se arrepintió de no haberle contado a Hiruzen sobre su habilidad, aunque no se arrepintió de la sorpresa en el rostro de Orochimaru. Se sintió bien superar al hombre que estaba tan decidido a arruinarle la vida. Fin del capítulo.